Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Bueno, estamos en nuestra serie I Love My Family. Es importante que tú sepas que no solamente tú amas tu familia, sino que Dios ama a tu familia. Dios ama a tu familia muchísimo, tanto que Él quiere guiarte para que esa familia produzca bendición, para que esa familia sea un lugar ameno, un lugar cálido, un lugar de alegría, un lugar de felicidad. Y es por eso que su palabra está llena de instrucciones de cómo tú puedes llegar a vivir toda bendición. En eso consiste la palabra de Dios, en que Él te enseña a ti cómo llegar a vivir toda bendición. Todos nosotros dice la palabra que somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Dios ya te bendijo a ti. Pero eso quiere decir que en ti está el potencial de vivir una bendición en cada área de tu vida. Pero para poder llegar a vivir ese potencial, tú tienes que desatarlo por medio de aplicar los principios de Dios. De nada te sirve a ti ser bendecido si tú no desatas esa bendición por medio de aplicar los principios de Dios. Es como ser rico o no usar el dinero que tú tienes. Tú podrías ser rico y vivir como pobre si tú no accedes al dinero que tú tienes. Tú tienes que acceder a todo ese potencial de bendición por medio de la obediencia. Y la palabra de Dios justamente nos indica cómo nosotros podemos acceder a toda bendición en nuestras vidas. Dios quiere que tú puedas vivir bendición en cada área de tu vida. Dios te ama, Él es tu Padre. Él quiere que tú veas prosperidad en todo, en tus relaciones, en tu área profesional, en todo. Y justamente en la palabra lo que nosotros encontramos es la clave para poder vivir dicha prosperidad, dicha bendición. Y estamos viendo cómo poderlo vivir en nuestra familia. Y vamos a la historia que encontramos en Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6. Y nos dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. La historia de Ruth arranca hablándonos de una familia israelita que está compuesta por un padre, una madre y 2 hijos. Y debido a que pasaron por un tiempo de hambre, ellos decidieron abandonar la tierra donde Dios los había traído y más bien irse a vivir a Moab. Ellos, buscando escapar de las dificultades, terminaron encontrándose con una calamidad peor, donde el esposo y los hijos terminaron muriendo y Noemí terminó quedándose sola con sus 2 nueras. Ahora, cuando analizamos el contexto o cuándo ocurrió esta historia, nos damos cuenta que nos dice que fue la época en que los caudillos reinaban, más conocida como la época de los jueces. Y a los jueces se les conoce porque era una época en donde cada cual hacía lo que cada cual bien le parecía. El pueblo de Israel había vivido en Egipto como esclavo y había sido sacado de Egipto por Dios, donde ellos se habían encontrado nuevamente en el desierto con Dios y habían recibido la moral bíblica, el conocimiento del bien y del mal, toda instrucción para poder producir vida y bendición, porque eso es la palabra de Dios. Después de que Dios la entrega, Él dice, aquí te vas a escoger entre vida o muerte, entre bendición o maldición. Así que ellos conocían cuál era la clave para producir bendición. Dios, después de eso, los lleva a su tierra, ellos la conquistan, pero el problema es que cuando tú estás pasando por un tiempo de abundancia, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios. La necesidad nos hace buscar a Dios, pero la abundancia tiende a hacernos olvidarnos de Él. Y tienes que tener cuidado cuando estás pasando por tiempos de abundancia, porque en la necesidad tú reconoces, tú me puedes dar Dios, pero en la abundancia tú te atribuyes todo logro. Y es ahí cuando empiezas a caer en destrucción. Y fue lo que le pasó a Israel, cuando ellos ya tenían su tierra, empiezan a prosperar, se olvidan de Dios y entonces empieza a hacer cada cual lo que bien le parece. Es lo que se conoce, la época de jueces se conoce por una época en que todos hacían lo que bien les parecía. Cada uno empezó a definir su propia moral. Moral es el conocimiento de lo bueno o lo malo.
Entonces, en vez de buscar a Dios para decir, Dios, esto es bueno o esto es malo, cada cual decidía. Y entonces decía, no, es que para mí eso no es pecado, para mí eso es bueno. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Siempre ha habido una tendencia humana por olvidarse de Dios y apartarse de Dios para que no sea Dios quien define la moral, sino sea el hombre el que la termina definiendo. Y a veces es absurdo ponernos a hablar con personas cuya moral no es definida por Dios, sino es definida por ellos mismos. Porque tú tratas de decirle eso está mal hecho y ellos dicen, no, eso está bien hecho. Pues la verdad es que todo depende de quién define tu moral. Pero si la moral la define Dios, Él es muy claro en su palabra de que es lo correcto. A la larga, el único que puede decidir lo que produce nuestras acciones es Dios. Este mundo puede insistir en hacer lo malo y llamarlo bueno, pero nunca va a poder cambiar para que lo malo produzca algo bueno. Lo malo va a seguir produciendo lo malo. El que lo define es Dios. Y entonces el pueblo de Israel estaba pasando por ese tiempo donde todos hacían lo que bien les parecía. Terminaron apartándose de Dios, lo cual provocó un terrible hambre. Y ante la dificultad, en lugar de Elimelec solucionarlo, volviéndose a Dios y buscándolo, lo que hace es que toma a su familia y abandona Canaán, la tierra donde Dios lo había puesto y donde Dios había dicho que los iba a bendecir. Todo esto a pesar de que Dios les había advertido, no se mezclen con los pueblos vecinos, porque si no eso traería una gran calamidad. Mira, ante la dificultad no abandones el lugar de la promesa. Ante la dificultad no abandones el lugar de la promesa. Es común que cuando nosotros pasamos por tiempos de dificultad, nosotros estemos tentados a solucionar dicha dificultad huyendo y abandonando. A lo que me refiero es que si tú estás pasando por tiempos de dificultad porque estás teniendo problemas en tu matrimonio, vas a estar tentado a solucionar el problema ¿cómo? Pues acabemos el matrimonio, porque si estoy teniendo problemas, porque tengo problemas en el matrimonio y no hay matrimonio, pues acaban los problemas o no. Pero es tan absurdo como solucionar un dolor de pie quitándote el pie. Ahora, ¿se te quitaría el dolor de pie? Claro, porque ya no tendrías un pie que te doliera, pero entonces estarías obteniendo un dolor mayor. Pero muchas veces es la forma como nosotros solucionamos las cosas, porque le creemos al diablo. El diablo siempre nos quiere llevar a nosotros a solucionar huyendo, mientras que Dios sabe que la mejor forma de nosotros solucionar es enfrentando con Él, creyéndole a Él. Empiezas a tener problemas en tu trabajo porque estás teniendo dificultades con tu jefe, entonces ¿cómo lo puedo solucionar? Muy sencillo, renuncio, porque si tengo problemas en mi trabajo y dejo mi trabajo, entonces ya se acaban los problemas. Vengo a la iglesia y resulta que no me gusta que el pastor hace chistes de los gatos porque yo soy un amante de los gatos. Entonces me voy a ir a una iglesia donde el pastor tiene 12 gatos, que déjame decirte que no sería una iglesia de buena doctrina, pero bueno, entonces crezca, ya lo vas a solucionar. Porque muchas veces la forma como nosotros queremos solucionar lo que nos incomoda es huyendo. Pero cuando tú huyes del lugar donde Dios te ha puesto, tú no vas a solucionar, vas a empeorar las cosas. Porque cuando Dios te pone en un lugar, te pone no solamente para que tú bendigas el lugar, sino para que el lugar te bendiga a ti. La solución no es huir de tu matrimonio, es rendirle tu matrimonio a Dios. Es permitir que Dios use lo malo de tu matrimonio para transformarte a ti y que te use a ti para transformar tu matrimonio. No es huyendo, es enfrentando, es creyéndole a Dios. Pero Elimelec no, Elimelec le creyó al diablo y en ese momento cuando vio hambre, Elimelec se volteó y el diablo le dijo, pero allá en Moab hay prosperidad. A pesar que eso significaba desobedecer la instrucción de Dios, que les había advertido que ni aún en tiempos de dificultad ellos se fueran a mezclar con los pueblos vecinos. Pero hay veces que cuando el diablo nos muestra por vista, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo por medio de su palabra. Y entonces el diablo le dijo, mira, allá hay prosperidad. Y el ver la prosperidad le hizo olvidarse de la advertencia de Dios. Ahora Elimelec es la cabeza del hogar porque es el esposo, así que es el responsable. Él termina olvidándose de las instrucciones de Dios cuando está pasando por un tiempo de dificultad. Pero déjame decirte que si hay un tiempo en el cual tú no te puedes olvidar de la palabra de Dios, es cuando estás pasando por dificultades. Porque es cuando necesitas pasar a flote, seguir a flote. Es cuando el diablo está tratando de devorarte. Y si el ataque se siente fuerte cuando tú estás cerca de Dios, te va a acabar si tú te alejas de Él. Personas que pasan por problemas en su matrimonio y entonces dejan de venir a la iglesia. Uno los llama, ¿qué pasó? No, es que estoy mal con mi esposa. Eso es tan absurdo como una persona no ir al hospital porque está enferma.
Si estás pasando por un mal momento, pues cuando más tienes que estar cerca de Dios, cuando más tienes que acercarte a su iglesia. Porque la iglesia del Señor es el cuerpo del Señor. Es a través de la iglesia que el Señor hace sus milagros. Es a través de la iglesia que el Señor toca para sanar, que el Señor da órdenes para revivir, que el Señor limpia de toda lepra. Hay personas que caen en pecado y entonces no vienen a la iglesia porque es que me sentía muy impuro para venir a la iglesia. Los que se sentían muy puros eran los que estaban lejos de Jesús. Los que reconocían su impureza eran los que Jesús decía que Él vino por ellos. Porque Jesús lo dijo, yo no vine por los justos, sino vine por los pecadores. Así que cuando tú te sientes impuro es cuando el Señor más te está diciendo, ven acá donde tu Padre. Porque fue por ti que yo morí en la cruz. Hay personas que cuando algo les molesta, solucionan es abandonando el lugar donde Dios los puso. Pero cuando tú abandonas el lugar donde Dios te puso, tú no vas a solucionar, vas a empeorar las cosas. Huir no soluciona, complica. Tienes que aprender a enfrentar con Dios. Y en tiempos de dificultad, permanece en Dios, ánclate en su palabra. No abandones el lugar donde Él te ha puesto. Porque Dios se va a acordar de su pueblo y si tú te fuiste, te lo perderás. Ahora, qué triste es tú irte huyendo porque las cosas se pusieron difícil y después desde allá, cuando tú estás viendo toda la calamidad, ves a los que permanecieron y ves que florecieron. Qué difícil es darte cuenta que por tú no perseverar, que por tú no luchar, que por tú abandonar, te perdiste una bendición que estaba viniendo. Pero la bendición, el esplendor, lo grande, no es para los que abandonan, es para los que perseveran, es para los que persisten. Pero este mundo nos soluciona que ante cualquier dificultad, lo mejor que nosotros podemos hacer es simplemente ir y buscar en otro lugar. Nada bueno va a salir de solucionar las cosas huyendo, porque no estarás huyendo, estarás caminando hacia calamidades. Ahora, alejarte de Dios es simplemente el inicio de las malas decisiones, no es la última, es el inicio. Si tú tomas una decisión de, bueno, yo me voy a apartar de acá, ya arrancaste. Y de ahí para adelante, tú vas a seguir un montón de malas decisiones. Y fue justamente lo que le pasó a Elimelech y Noemí. Seguramente cuando ellos se fueron a vivir a Moab, no pensaron, vamos a vivir, dijeron, vamos a pasar el fin de semana. Porque siempre el diablo el primer paso, le dijo Jesús, siempre es algo pequeño. Nos ofrece algo de, acércate, coquetea. Es qué tan cerca tú puedes estar sin comprometerte. Pero el primer paso que tú das lejos de Jesús, aunque sea pequeño, lo que hace es facilitar los pasos que siguen. El segundo, el tercero y el cuarto se dan con gran facilidad. Seguramente en ese momento, cuando ellos vieron la dificultad, entonces Elimelech se reunió con Noemí y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Mire que en Moab hay alimento. No, pero la palabra dice que no nos debemos ir a mezclar allá. No, es que no es irnos a mezclar. Es ir a pasar el fin de semana. Es comer rico. De hecho, podemos evangelizar. Le podemos hablar, allá no hay iglesias como esta. Podemos ir de misión. Y en ese momento, cuando tú oyes el racionamiento, que es el diablo diciéndote cosas al oído, lo malo empieza a parecer bueno, ¿no? Y entonces terminan yéndose. Y lo que seguramente era temporal se convirtió en algo permanente. Pero después nos dice que no solamente eso ocurrió, sino que terminaron entregando a sus hijos en matrimonio con mujeres moabitas, que hoy una advertencia justamente en Deuteronomio 7:3, que hacerlo produciría destrucción. Y dice, tampoco tú no irás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Pero una vez que tú desobedeces a Dios, ya tú te ensordeces a su voz. Y ya la siguiente decisión no va a parecerse como algo tan malo. Dios había advertido que desobedecer dicha instrucción provocaría una destrucción. Porque toda la palabra de Dios tiene como propósito evitarte destrucción y conducirte hacia una bendición. La desobediencia de Elimelech simplemente empeoró las cosas, porque terminó muriendo él junto con sus 2 hijos. Mira, las malas decisiones que tú tomas no solamente te afectan a ti, afectan tu familia, afectan tus hijos. Y tú tienes que pensar siempre en familia.
Porque a veces somos muy egoístas, nada más estamos pensando en nosotros sin entender que una necedad de nosotros está afectando a nuestro cónyuge, está afectando a nuestros hijos, está afectando a nuestros padres, está afectando a nuestros hermanos, está afectando a nuestro entorno. Y acá nos damos cuenta cómo una mala decisión de unos padres termina afectando y acortando las vidas de sus hijos. La desobediencia maldice la familia. Elimelec buscó solucionar una situación de adversidad buscando la paz que ofrece este mundo, lo cual nos aleja de la paz verdadera. Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. O sea que el mundo también da una paz. No se angustien ni se acobarden, hay una paz que ofrece este mundo. Pero esta es una paz engañosa, es una paz tramposa. ¿Existe? Sí. Lo que pasa es que no es la paz verdadera. Es real, pero no es verdadera. Y cuando pasamos por dificultades, el mundo nos va a ofrecer esa paz. Ofreciéndonos lo que se ve, ofreciéndonos una salida, diciéndote a ti, huye de tu matrimonio, acaba esa amistad, vete a otra iglesia, vete a vivir a otro lugar, ofreciéndote a ti una paz, buscando lo que se ve, pero olvidándote de lo que Dios te dijo. Nunca permitas que lo que el diablo te muestre, te haga olvidarte de lo que Dios te dijo. Lo que Dios te habla debe ser más grande que lo que el diablo te está mostrando. Porque la paz del mundo nos aleja de la paz verdadera, de la paz de Jesús. Y la paz de Jesús solamente se obtiene siguiendo su voz, siguiendo su promesa, viviendo en obediencia, a pesar de la oposición. Buscar la paz lejos de Jesús simplemente te va a traer calamidades. Ahora, cuando vemos esta historia de Elimelec y su esposa Noemí, si entráramos acá y dijéramos, bueno, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién fue el responsable de todo lo que le ocurrió a esta familia? Yo creo que todos podríamos decir, pues Elimelec, porque era la cabeza, ¿o no? Porque muchas veces nosotros como esposos de pronto llegamos a yo soy la autoridad que Dios puso. ¿Usted sabe lo que significa eso? Se lo voy a explicar lo que significa. ¿De quién fue la idea de comer del fruto prohibido? La única vez que la mujer ha sabido qué quiere comer fue esa vez. Después de eso es que quieres comer lo que tú quieras menos lo que tú digas. Porque usted sabe cómo funciona. ¿Qué quieres? No, lo que quieras, dime lo que quieras. Pizza, no, cualquier cosa menos pizza. Pollo, cualquier cosa menos pollo. La única vez que la mujer sabía lo que quería comer fue esa. ¿Pero de quién fue la idea? De la mujer. ¿Quién fue la que se puso a hablar con la serpiente? Dígalo, no se sienta mal, mujer, dígalo. Ahora sí no le gustó la prédica, ¿no? ¿La mujer o no? ¿Quién fue la que se puso y dijo que era deliciosa? ¿Quién fue la primera en comer? La mujer. ¿Quién fue la que se la pasó al hombre? ¿La mujer o no? Pero cuando Adán tenía comiendo y Dios los llama a cuentas, Adán le dice eso. O sea, Jesús, ¿qué hiciste? Y él llega y dice, la mujer que me diste como esposa. En otras palabras, tú me la diste y fue ella. Arreglen ustedes entre los culpables, pero el Señor no dice por la culpa de la mujer. Mira a Adán y le dice por tu culpa. Yo te puse como cabeza. Y eso quiere decir que tú eres responsable de lo que ocurre en tu casa. Ahí sí, ¿no? ¿Cómo son, no? Cuando creyeron que les iba dando duro a ellas, iban sacando las garras, las muelas, los dientes, iban a empezar, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta, así son, no te preocupes, yo también tengo una en casa. Pero mira que en el momento en que come el Señor responsabiliza a Adán, le está diciendo, tú eres la cabeza del hogar. Siempre lo que hace el hombre tiene gran influencia sobre lo que está ocurriendo en el hogar. Y nosotros somos responsables, en eso consiste ser cabeza. Tú eres el que te vas a presentar delante de Dios y el que vas a rendir cuentas de lo que está ocurriendo en casa. Porque cuando un equipo de fútbol empieza a perder, ¿quién es el primero que despiden? El técnico, ¿no? ¿Por qué? ¿Acaso él estaba adentro? ¿Acaso él fue el que se dejó meter los goles? Pero como tiene capacidad para tomar decisiones, como tiene la autoridad, es el responsable. Una empresa que fracasa, ¿quién es el primero que llaman a cuentas? ¿El primero que despiden? ¿Al jefe o no? Porque en eso consiste el ser autoridad,
en que Dios te hace responsable, pero también te equipó con una autoridad. Entonces sí es Elimelec, la cabeza, el primer responsable. Sin embargo, ya no les gustó. La mujer también cumple un gran papel en todo esto. Porque la capacidad de influencia que tiene la mujer sobre el esposo y sobre el hogar es muy, pero muy grande. Mira lo que nos dice Proverbios 14, nos dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Dónde aparece el hombre en ese versículo? ¿Dónde aparece? ¿Usted lo ve? Dice, la mujer sabia edifica su casa si su esposo es sabio también. La necia con su mano la destruye si el esposo también es necio y la destruye junto con ella. No, acá ni siquiera aparece el hombre. Acá el hombre puede ser sabio, puede ser necio, no importa. Está diciendo que lo que la mujer hace, que el actuar de la mujer va a definir lo que le ocurre en el hogar. Ay, sí, todo. ¿Quién fue ese valiente que gritó amén? Apuesto que no vino con la esposa hoy. Amén. O no vuelve, no lo volvemos a ver por acá. El versículo está mostrando cómo el actuar de la mujer, ya sea sabio, ya sea necio, va a hacer la diferencia en casa. Y seamos sinceros acá en la casa, todos tenemos, bueno, acá varios tenemos esposa. Como si cuando a ustedes se les metiera algo en la cabeza, uno les pudiera decir que no. ¿O no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la palabra de Dios dice que es peor que una gotera cayendo. Ta, 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 ta. Porque si alguien tiene la capacidad de influenciar a un hombre, la mujer, ¿o no? Le habla en la cama, le habla cuando se levanta. Uno está bañándose y está. Yo no le voy a volver a decir, yo no le volveré a decir, yo no le volveré a decir, pero usted se está equivocado. Pero como yo soy un cero a la izquierda, no importa lo que yo diga, pero yo me voy a quedar callada, ya no voy a hablar absolutamente nada. Al final, haga usted lo que usted quiera, que yo acá lo voy a seguir, lo voy a seguir aunque esté equivocada la razón. Y empiezan con la laraca, la laraca, la laraca, la laraca, la laraca. Pasa en todos los hogares menos el mío, tú eres diferente, mi amor. Si alguien tiene capacidad de influencia sobre un hombre, es una mujer. Tanto para bien como para mal. Tanto para bien como para mal. Y nos damos cuenta cómo Dalila llevó la destrucción a Sansón, pero Abigail salvó su casa. No salvó a su esposo, pero sí su casa. Porque nos cuenta la palabra que Abigail estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal. Ahora, Nabal significa necio en hebreo. ¿Usted se imagina lo que tuvo que haber hecho Nabal chiquito para que le pusieran ese nombre? O sea, ¿usted se imagina lo necio que tenía que ser para que los papás, ¿cómo lo va a llamar? Necio. Póngale necio. Póngale, sí, Necio Rodríguez. Necio Rodríguez, acá está. Tenía que ser muy necio para que los papás hicieran eso, porque muchos dicen, no, lo ataron con el nombre. No, yo creo que ellos vieron ciertos comportamientos y dijeron necio. Era un necio, era un patán. Y nos dice que cuando el rey David, a pesar de que le había proveído protección, mandó unos hombres para pedir una provisión, este hombre respondió con su necedad. Y su necedad hizo que David empezara a comportarse necio, porque eso hacen los necios. Nos hacen olvidarnos de la sabiduría y lo hacen a uno comportarse como un necio. ¿Te ha pasado que un necio con su necedad te convierte en un necio? Y entonces David empezó a comportarse como un necio, iba a ir a acabar con Nabal, con todos sus familiares, mejor dicho, hasta con el nido del gato. Él no tenía perro, tenía gato, Nabal. Iba a ir a acabar con absolutamente todo. Pero en ese momento Abigail, una mujer sabia, ella oró con sabiduría a pesar de la necedad de su esposo. Y entonces le sale al encuentro a David y le recuerda que él no es un necio. David, usted no es un necio, usted es un sabio. Y David cae en cuenta. Al ver a esta mujer cae en cuenta y dice, un momentico, yo estaba orando como un necio. Y se devuelve, no le hace caso. Esa mujer salvó de la destrucción su hogar. Nos dice que al otro día, cuando su esposo se enteró de lo que ella había hecho, en lugar de aplaudirla, siguió con su necedad. Entonces le dio un paro cardíaco. Hasta ahí quedó. Murió. La mujer no salvó a su esposo, pero sí salvó su hogar. La sabia
edifica su casa. Ustedes tienen una gran capacidad, mujeres, porque muchas veces simplemente se mira al hombre y se le está responsabilizando sin entender que ustedes ocupan un lugar muy importante. Una mujer tiene la capacidad de levantar a su esposo o de hacerlo abortar su llamado. Y quiero que lo entiendas, tu esposo podría tener el más grande de los llamados, pero si tú eres necia no va a llegar a ningún lugar. No va a llegar a ningún lugar. Acab era rey, pero estaba casado con Jezabel, que era una necia. Y cada vez que Elías venía a hablarle a Acab, la necedad de su esposa hacía que Acab no escuchara la voz de Dios, sino la voz de la necedad. Una mujer necia hace que su esposo pierda su llamado. Lo hace abortar su llamado. Está esa capacidad. Mira lo que nos dice Proverbios 31. Proverbios 31 está hablando de la mujer ejemplar. Mira, nos dice en el versículo 23, su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Ahora, este versículo nos dice, se casó con un hombre que es respetado en la comunidad y que había sido puesto en las autoridades del lugar. No. Está diciendo como resultado de su actuar y su vivir sabio, su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un lugar dentro de las autoridades del lugar. Pero está puesto sobre las autoridades del lugar. El actuar de la mujer logra afectar e influenciar el resultado de lo que su esposo llega a ser. Ya no alegan tanto las mujeres, ¿no? ¿No? Mire, estoy completamente seguro que mi esposa ha sido pieza clave usada por Dios para todo mi avance en toda mi vida. Estoy 100% seguro. Porque cuando Dios me llama, Dios me habla unas cosas, mire, mi autoestima no me daba para alcanzarlas. Usted nunca va a alcanzar a lo que usted no cree que usted podría llegar a alcanzar. Eso es como cuando uno estaba jugando chiquito y todos estaban jugando a saltar de un lugar a otro. Usted mira, a pesar de que otros llegan allá, usted miraba, si usted creía que usted no iba a lograr, usted no lo intentaba o no. La única manera en que usted lo intentaba es si usted creía que iba a poder llegar al otro lugar, porque nadie se lanza al fracaso. Todos nos lanzamos donde creemos que vamos a poder alcanzar el éxito. Y cuando Dios a mí me llamaba y me decía que yo iba a alcanzar el éxito, yo miraba y decía, no, yo no lo logro. Pero me puso una mujer que creía en mí aún más de lo que yo creía en mí. Y recuerdo la primera vez que yo prediqué. Y mientras que yo predicaba, la miraba y con sus ojitos me miraba, sonreía, absorbía cada palabra que había en mí. Y al terminar me acercó a ella, ¿qué tal lo hice? Me decía, eres el mejor predicador que he escuchado. Oiga, está mal, debía haber predicado esa vez. Hasta seguramente mal prediqué esa vez. Pero ella con sus palabras me hizo creer que yo podía llegar a ser un buen predicador. Y ¿sabes qué? Me lo creí. Creo que hasta soy buen predicador. Y como me lo creí, me he lanzado a dar lo mejor de mí en públicos, delante de públicos. Pero ha sido porque ella ha creído en mí. Mi esposa ha sido una clave increíble en todo. Cada vez que enfrento un nuevo reto, yo digo, ¿será que lo voy a lograr? Ella se voltea y me dice, lo vas a lograr muy bien, vas a ser muy exitoso. Me ve llegar y se me acerca corriendo y me dice, quería decirte que te amo, eres un hombre tan impresionante, eres un hombre tan digno de admirar. Eres un gran líder, eres digno de ser seguido. Y me lo dice, entonces me lo creo. Y con mis hijos me dice, eres un excelente papá. Y me lo creo. Y como me lo creo, lo vivo. Porque tú nunca vas a intentar alcanzar algo que tú no crees que podrías llegar a alcanzar. Pero al mismo tiempo también he visto mujeres que anulan completamente a sus esposos. Porque con sus palabras los ve y dicen, no, ¿qué va a hacer eso? Usted va a fracasar. O los comparan y le dicen, ¿usted por qué no puede ser como el esposo de fulanita? ¿Ah? Usted si no, es un gamín. Por eso tiene un gamín, porque es lo que usted está declarando. ¿Sabe el que está creyendo que él nació para ser gamín? Lo que usted le dice a su esposo que él parece, eso es lo que él va a parecer.
Eso es lo que Él va a parecer. Él le llega a usted feliz, mira, tengo este sueño, tengo este emprendimiento, y usted inmediatamente lo mira y dice, bueno, vamos a fracasar otra vez, hágale pues. Lo lanzó al fracaso con sus palabras, o usted lo lanza o usted lo acorta. Ustedes tienen una gran influencia sobre nosotros. Y la mujer quiere ser admirada por su belleza, pero el hombre no. El hombre quiere ser admirado como hombre, como líder, como conductor. Eso es así de sencillo. La mujer cuando camina quiere que todo chorree en la base sin ver lo que hay adentro. Simplemente lo que está afuera es suficiente. El hombre no. El hombre le dice, no, uy, ¿quién pidió pollo? Y el hombre, ¿qué es esto? El hombre no quiere que le digan quién pidió pollo. El hombre quiere que le digan, sabes que te admiro. Eres excelente, eres digno de seguir. Eres el mejor esposo. Eres un gran líder. Eso es lo que un hombre quiere escuchar. ¿O me equivoco, hombres? ¿Qué prefiere escuchar? ¿Que le digan quién pidió pollo o que le digan tú eres un gran líder? Sí, mujer, pídale perdón ya a su esposo. He visto mujeres que ensordecen a sus esposos de lo que Dios les está diciendo, les está declarando, y que los terminan alejando del plan de Dios. Cuando yo voy a escoger uno de mis líderes, yo no lo miro solamente a él, yo miro a su esposa. Porque si su esposa no me respeta a mí, no respeta a mi esposa, y yo le doy autoridad a ese líder, la voz de ella va a llevar a que él use esa autoridad para destruir, no para edificar. Somos uno solo, ¿no es así? Somos uno solo, yo tengo la mirada puesta a los dos. Y si no respeta a mi esposa y no me respeta a mí, yo no quiero soltarle nada de autoridad. Porque entonces va a ser como Jezabel. Va a impedir que su esposo escuche la voz del profeta y más bien que siga su propia necedad. Ustedes, mujeres, son supremamente importantes en el desarrollo de su esposo. Porque muchas veces lo miran y lo responsabilizan de todo lo que está mal en el hogar, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. En otras palabras, el hombre solo no podría llegar al éxito, necesita la ayuda de su esposa. Y si tú no estás haciendo ayuda, si no estás haciendo estorbo, él no va a llegar más lejos, sino va a llegar más corto que si estuviera solo. Porque si tú, en lugar de tener a alguien que te anima, tienes a alguien que te desanima, vas a lograr menos que si estuvieras solo, ¿o no? Tú tienes que ser quien constantemente estás animando y edificando a tu esposo. Declárale las palabras de Dios. Dios dijo esto sobre ti. Dios te ha puesto a ti. Dios te ha llamado a ti. Y empieza a declarar aún lo que no se ve para poder llegarlo a ver. El hombre, como la mujer, aunque el hombre sea el responsable delante de Dios, en el hombre y la mujer está la capacidad tanto de bendición como de maldición para su propia familia. Ahora, ¿quieres también una familia que camine hacia la bendición? Amén. Sí, voy a volver a preguntar porque algunos dicen, ¿quieres que tu familia vaya en dirección a la bendición? Amén. Crea una cultura de obediencia en casa. Que se convierta en una cultura. Pero no solamente estoy hablando de obedecer ante cualquier autoridad. Que cuando tus hijos te vean a ti, te van obedeciendo aun cuando nadie te está mirando. Que tú estás frente a un semáforo en rojo y a pesar de que no haya nadie mirando y haya afán, tú esperes. Que tus hijos te digan, ay papá, hágale que nadie está viendo. Y tú le te volteas y dices, perdón, Dios está viendo y nosotros obedecemos. Que tu propia familia se dé cuenta que en casa se obedece. Y la obediencia muchas veces va a significar pagar un precio más alto que la desobediencia, porque la desobediencia se corta filas, se las salta. Pero la única manera de construir verdaderamente es con obediencia. Puede tomar más tiempo, pero es lo único que produce un verdadero fruto. Genera una cultura en casa de obedecer todo. Tú llegas al ballet parking, no te gustó cómo atentó el ballet parking, él es autoridad de cómo se parquean los carros en ese lugar. Sujétate, obedece en todo lugar, obedece. Y genera esa cultura de que acá estamos para obedecer.
Y entonces tu familia va a practicar la obediencia y van a encontrar la bendición. Esta semana pasada mis hijos entraron al colegio y Natán estaba bastante nervioso con la entrada al colegio. Abel nació nerd. Él desde el primer día se levantó y empezó a brincar, qué rico ir al colegio. Yo no lo entendía, yo le quería hacer una prueba de ADN porque yo no era así. Mi esposa sí era nerd, mi esposa era la que cogía y decía, profe, acuérdese que dejó tarea. Profe, haga quiz. Algunos que son así. Y entonces Abel estaba feliz brincando, primer día de colegio. Natán estaba preocupado, angustiado, ¿cómo me va a ir? Y entonces con mi esposa lo hablamos y le dijimos, ¿tú quieres que te vaya bien este año? ¿Tú quieres que sea un excelente año? Y Natán nos dijo, sí. Entonces le dijimos, mira, obedece por encima, obedece más que el resto de tus compañeros. Cuando la profesora dé una instrucción, tú sal a obedecer mejor que el resto y tú te vas a dar cuenta cómo eso va a hacer que el favor de Dios esté sobre tu vida. Te va a abrir puertas. Y así lo lanzamos el primer día de colegio. De hecho, lo dejamos llorando. Él no quería quedarse. Usted sabe lo que hacen ellos, ¿no? En el momento que tú lo vas a dejar, les dan ganas de entrar al baño. Les da todo menos ganas de entrar. Y nos tocó dejarlo llorando. Pero cuando llegamos a recogerlo, él salió con una sonrisa y nos dijo, me fue súper bien. Me amó la profesora. Soy el favorito de la profesora. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y nos dice, hice lo que ustedes me dijeron. Fui el más obediente de todos. Cuando ella nos ponía una tarea, yo la terminaba más rápido que todos y ponía mis brazos y me quedaba así mirando obedientemente. Cuando ella nos llamaba a caminar, yo caminaba por la línea y con las manos así. Y eso hizo que me convirtiera en el favorito de la profesora. Y cuando ocurrió esto, yo me di cuenta que acá había una oportunidad. Yo le dije, Natán, yo quiero decirte que eso que tú acabas de descubrir es la clave para que se abran puertas en esta vida. Si tú siempre practicas esto a lo largo de tu vida, tú vas a ver cómo se abren puertas y la gente te va a amar de una manera especial. El favor de Dios va a estar sobre tu vida. Porque es cierto, ¿a quién ama el jefe? ¿Al empleado más obediente o no? ¿Y cuál es el que no se aguanta, el más rebelde? ¿Es verdad o no es verdad? En la iglesia, las ovejas que son obedientes, el resto uno las ama por obediencia. Claro que sí, el que siempre a llevar la contraria, a hacer las cosas diferentes, no se sienta ahí, yo acá diezmo, ¿qué va a querer? Entran bravos porque no les dejaron parquear allá. No, que espera, te voy a poner un vale parking dentro de 8 días. Entonces, es así en todo lugar. De hecho, tú puedes estar haciendo una fila con un montón de gente desconocida. Y tú ves a los que no están respetando la fila, sino se la saltan. Y a uno le caen mal o no. Uno nunca dice, ay, tan lindo esa persona que se está colando en la fila o no. Eso uno le cae en gordo, pero tú ves a alguien que lo respeta, que está respetando con todo, y tú dices, esta persona me cae bien. Hasta un desconocido, cuando está obedeciendo, se abre puertas de tu corazón. Entonces tú quieres que tu familia camine con el favor de Dios, que se abran puertas, genera una cultura de obediencia. A nuestro hijo le dijimos, esta es la clave, pero queremos decirte que la desobediencia va a hacer que sufras consecuencias, calamidades. Va a hacer que la gente no te quiera, va a hacer que la gente no quiera hacer cosas contigo. Te va a reducir el grupo de personas que quieren trabajar a tu lado. Esta es una verdad. Tú quieres que te vaya bien en la vida, obedece. Sé obediente, deja toda rebeldía. Y ante la dificultad, no sigas la pista. La vista es lo que el diablo te promete, pero que te hace desobedecer a Dios. Sigue la obediencia a Dios. Porque las dificultades son temporadas para los obedientes, pero son destinos para los desobedientes. Te lo volveré a repetir. Porque las dificultades son temporadas para los obedientes, pero destinos para los desobedientes. Y continúa la historia en Ruth 1:6. Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento.
Piensa por un momento. El pueblo entero está pasando por un tiempo de hambre. Hay dificultad. Moab tiene abundancia. Noemí está hablando con sus vecinos y no, mire, vámonos para allá que allá está la abundancia. Pero todos estos espiritualoides dicen, no, toca obedecer la palabra de Dios, toca hacer lo correcto. Y ella los mira como, esta gente tan rara. Esa ida a la iglesia a usted le está haciendo daño. Mire ya con los cuentos que usted me está saliendo. Allá hay abundancia, acá hay escasez. Pero los obedientes les insistían, no, no, no. En la obediencia hay bendición, aunque no se vea, va a llegar. Porque en la obediencia hay promesa. Mientras que en la desobediencia hay advertencia. Tú puedes estar obteniendo la promesa o encarnando la advertencia. Y entonces ella discutió y se fue tras la desobediencia, tras la vista. Y seguramente al principio empezó a disfrutar de algún esplendor con su esposo y con sus hijos. Y miraban a aquellos que estaban en dificultad, decían, ay, esa gente. Se pusieron a escuchar al pastor. Y mira, mientras que nosotros acá disfrutando de toda la abundancia. Pero la abundancia que Dios no promete no dura. La abundancia que el diablo te da siempre te termina con la boca llena de arena. Y entonces ella empieza a ver cómo la calamidad le llega, mientras que allá empieza nuevamente a prosperar. Y cuando los ve que prospera, se da cuenta de que por su desobediencia convirtió una dificultad en una calamidad. Así que decide volver. Hay muchos que quieren cambiar su situación actual sin volver. No, te toca volver. Te toca volver a enfrentar aquello de lo que tuviste. Porque algunos dicen, bueno, ya me di cuenta de que fue una mala decisión, Señor, me arrepiento, bendíceme en Moab. No, tienes que volver. Tienes que volver. ¿O es que acaso fue suficiente que el hijo pródigo reconociera desde los cerdos que le había hecho lo malo? Él tuvo que volver. Volver es una evidencia de que tú estás arrepentido. Ella tuvo que volver. Y tuvo que volver con sus nueras al lugar que había abandonado. Y dice, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. En este caso, la familia ha cambiado. Primero arrancó una familia de una esposa, un esposo y dos hijos, y muchas veces creemos que ese es el único orden de familia. Pero no, familia es familia. En este caso estamos hablando de suegra con nueras, pueden ser de pronto hermanas que viven juntos, puede ser madre e hijos porque el papá abandonó o murió, puede ser cualquier combinación. Familia, hay muchas combinaciones. ¿Estamos? Matrimonio, solamente hay una. Y acá lo tienes que entender. Porque hay veces que tú tienes una familia y tú empiezas a creer, no, para ser familia me tengo que volver a casar. Pero resulta que tú ya eres una persona mayor. Y entonces no logras disfrutar tu realidad porque estás cayendo dentro de lo que el mundo llama que debe ser el ideal. Entonces yo tengo que casarme. Hay muchas mujeres mayores que yo le digo, no se case porque va a arruinar su vida. No, de verdad, porque es que a medida que se va creciendo, van creciendo los achaques, ¿o no? Cada vez se vuelve más cuadriculada de lo que deben ser las cosas, ¿o no? Entre más mayor, eso es como que la porcelana tiene que mirar en esta dirección o se cayó la casa, ya no puede estar todo bien. Entonces yo le digo, usted se va a casar a tener que lidiar con un hombre que le va a roncar cuando usted lleva feliz solamente con sus ronquidos. ¿Usted sabe cuánto tiempo hasta que su ronquido con su ronquido se convierta en una melodía? Las ve uno que estando solas, hay días en que se levantan y pelean consigo mismas y dicen, hoy no me hable. Pero ahora se va a aguantar un tipo mayor que le diga lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Que le diga cómo manejar su dinero. No, la misma Biblia dice que las viudas jóvenes se vuelvan a casar para que no sean un problema. Pero que las viudas mayores, dice, ya, quédese sola.
Que el esposo sea el Señor. Ahora, si tú eres mayor y Dios te manda a casarte, listo, pero oye la voz de Dios, no lo que el mundo te está tratando de imponer, esas mentiras y esos engaños. Porque tú puedes estar completa de la familia que Dios tiene, pero tú por no aceptarlo puedes estar buscando algo que de pronto ni siquiera Dios quiere para tu vida. Y cuando yo hablo de familia, yo quiero que entiendas, porque muchos que dicen, no, yo que no tengo familia. Usted tiene familia, si usted vive con un perro, usted tiene familia. Con un gato, está mal la familia. Los amantes de los gatos sí que son puestos a prueba en esta iglesia, ¿no es cierto? Bueno. Pero mi esposa sufre. Ella siempre dice, ay, mi amor, piensa en los que aman a sus gaticos. Bueno, entonces familia es todo. Ahora, matrimonio establecido por Dios es hombre y mujer. Punto. Ahora no, que es que también ahora pues, hay una persona que se casó con una moto. Sí. Ahora, sí creo que es un hombre que se casó con una moto. Sí lo debe molestar que a muchos. Lo debe molestar menos que a muchos. Por lo menos le dan más libertad que a varios. La moto casi nunca le dice que no puede salir. Hasta lo lleva. Hasta lo lleva. Por acá lo que yo te tengo que recordar a ti es que la moral es el conocimiento del bien y del mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y en este mundo varía donde nosotros buscamos definir esa moral. Afuera tú te vas a encontrar personas que definen su propia moral. Te vas a encontrar personas que la cultura define su moral. Pero acá te vas a encontrar con personas que buscamos que Dios defina la moral. Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Estoy buscando atacar a alguien? No. Estoy recordando que yo, cuando me hice cristiano, decidí sujetarme a la moral de Dios y vivir por medio de ella, creyendo que lo que me va a producir a mi bendición. Y la moral de Dios define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, que es que ahora es legal casarse dos hombres. En la moral del mundo, sí. ¿Quiere decir que yo me voy a ir a poner a pelear? No. Porque tú no puedes imponer a otros, pero tampoco otros te pueden imponer a ti. Porque entonces se acaba la libertad. Entonces digamos que, te voy a poner un ejemplo, yo creo que el pan hace daño. ¿Quiénes acá creen que el pan es dañino? Levante la mano. Bueno, ¿quiénes creen acá que si se combina con un café es bueno? Ah, mírelo, ¿no? El pan con café, ¿no? ¿Ah? Hay muchos eso. Yo creo que el pan hace mucho daño. Hay estudios médicos, científicos que muestran que hace daño, que es mejor vivir sin pan que con pan. Entonces en mi casa no se come pan. Pero resulta que tú eres un amante del pan, entonces yo te digo, el pan es malo, y tú te dices, ¿qué le pasa? El pan es bueno, no se meta con el pan. Bueno, pues tú cómelo y yo no lo voy a comer. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si el amante del pan empieza a decirme a mí, no, es que usted tiene que pensar que el pan es bueno, y de hecho yo le voy a enseñar a sus hijos a que amen el pan? Espérate, ¿no tengo yo el derecho y la libertad de decidir si es bueno o es malo y de enseñarle a mis hijos lo que yo creo que es bueno? ¿Quién está violando la libertad de quién? ¿Sí lo entiendes? Yo creo en una moral definida por Dios, donde el matrimonio es entre el hombre y la mujer, y creo que si obedecemos eso, vamos a poder tener vida y bendición. Creo que toda alteración de esto es una decisión que no es basada en seguir la moral de Dios, sino una moral del mundo. Y creo que va a tener sus consecuencias serias. Así que yo decido practicar el matrimonio heterosexual, monógamo, y enseñárselo a mis hijos, porque creo que es lo que va a bendecir. Ahora, yo no me voy a ir a un matrimonio, una boda homosexual, a gritar, a condenar o a pelear. Yo no voy a hacer eso. Yo respeto que tomen esas decisiones. Lo que no voy a permitir
es que ellos vengan a mi lugar a imponerme su moral o a tratarme de hacer, de cambiar mi forma de pensar o de vivir, y tampoco la de mis hijos. ¿Estamos o no estamos? La otra vez puse yo en mi Instagram, en mi página, que yo decidí cancelar mi suscripción de Disney Plus. ¿Por qué? Porque Disney decidió, tiene una agenda hablada, no es algo escondido, es hablada, tú lo puedes buscar. Ellos dicen que están buscando que para este año la mitad de sus personajes sean LGTBI. Entonces yo creo que cuando a un niño se le está presentando que el matrimonio también es entre dos hombres o entre dos mujeres, o que los hombres pueden dar a luz bebés y todo eso, yo creo que eso es confundir a mis hijos y enseñarles que lo malo es bueno. Yo no quiero que mis hijos vean eso. Ahora, yo no me estoy yendo a Disney a incendiar, a echar a piedra. No, yo estoy tomando la decisión de que ellos no entran en mi casa. Y la estoy anunciando dentro de mi Instagram porque a mí me sigue gente que quiere oír lo que yo tengo para decir. O si no, no me seguirían o no. Entonces yo simplemente estoy poniendo esto y yo digo, no quiero que se confundan mis hijos. Porque cuando tú a un niño de 6 o 7 años le dices que se va a tener que casar con una mujer, el niño ¿qué dice? Uy, porque él no está pensando sexualmente. Todavía no tiene desarrollada esa parte. Entonces el pensar que le va a tocar estar toda la vida con una niña, o una niña con un niño, en ese momento decir, Dios, no. Pero si en este momento le están diciendo, no, pero podría ser más bien un amigo, ¿tú qué crees que le va a parecer el más atractivo? Él no está pensando sexualmente. Pero si él piensa, toda una vida con una niña o con un amiguito que vamos a poder jugar, le va a parecer más atractivo. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en ese momento Disney y todas estas plataformas? Ah, tú eres homosexual. Y sin él todavía ni siquiera haber desarrollado su parte sexual, ya va a empezar a encasillarse. Ahora, ¿es peligroso lo que está ocurriendo? Es adoctrinamiento. Porque el adoctrinamiento es decirle lo que tiene que pensar. La educación es enseñarle a conocer la verdad para que pueda elegir. El adoctrinamiento es decirle lo que él tiene que pensar a pesar de que sea una mentira. Entonces, cuando yo veo esto, yo lo pongo en mi Instagram diciendo, no voy con esto, no voy a dar mi dinero a esto, no van a entrar en mi casa. Entonces, una persona que me seguía, me castigó dejándome de seguir, estoy buscando superarlo, me escribió insultándome, retrógrada, cerrado de mente, y me empezó a escribir así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo borro su comentario por una razón. Esta persona lo escribe en mi muro porque no tiene nadie que lo lea en su muro. Quiero usar mi influencia para poner el mensaje que nadie quiere escuchar, porque si lo quisieran escuchar, le seguirían a ella, no mío, no. Pero la gente va a buscar usar tu micrófono porque no tiene micrófono. No te dejes prestar, tú borras esos mensajes, no prestes tu micrófono, tú borras esos mensajes. Porque esa gente no tiene quien los oiga. No prestes tú tu muro cuando tú sí tienes quien te oiga. Habla tu mensaje, entonces yo lo borro. Tampoco me voy a ofender, porque ¿para qué me voy a ofender? Le mando un mensaje interno lindo. Y le digo, mira, me doy cuenta que te ofendiste al entrar. Yo quiero que entiendas que mi intención no era ofenderte, pero cuando tú llegas a un lugar, a la casa de alguien, tú te vas a encontrar con que su moral está expresada de diferentes maneras. Yo no me metí en tu muro, tú te metiste en el mío. Si tú entras a mi casa, te vas a encontrar con mi moral. Si tú vienes a mi iglesia, te vas a encontrar con mi moral. Porque de pronto alguno que está en contra dice, ¿por qué está predicando ese pastor eso? Porque estás en una iglesia cristiana. Estás en una iglesia cristiana, acá predicamos la moral bíblica. No es que no me gusta que el pastor lo oiga, no te voy a perseguir. O en medio detrás de alguno caminando por la calle, no. Tú estás viniendo, donde tú vienes, tú decides la moral que estás escuchando, ¿quién la define? Entonces le explico a esa persona, es un tema moral, no nos vamos a poner de acuerdo porque tu moral la defines tú, la define el mundo, la define la cultura, la mía la define Dios. Y tú lo sabes, entonces yo quise una expresión de mi moral, que no estoy tratando de imponer a ti, pero estoy dejando saber en mi muro, en mi hogar, en mi lugar.
No nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos que respetar. El problema es que esas personas quieren que ya nosotros bajemos eso de nuestros muros, dejemos de predicar eso en nuestros altares, dejemos de enseñarle eso a nuestros hijos, y no sé tú, pero yo no voy a ceder. Porque si tus hijos dejan de escucharte a ti diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero Disney, Netflix, Hulu o todos los demás siguen diciendo que es entre hombre, mujer, perro, gato, moto y todo eso, ¿sabes qué va a pasar? Que lo que tus hijos oigan, tus hijos van a creer como verdad. Cuando se pone a analizarse todo lo que han sido los grandes dictadores de la historia, que han llevado a naciones a seguir unas brutalidades, ¿tú sabes qué tienen en común todos estos dictadores? Te estoy hablando de Hitler, te estoy hablando de Fidel Castro, te estoy hablando de Chávez. ¿Sabes qué tienen en común todos? La cantidad de tiempo que pasaban hablándole al pueblo. Porque la fe viene por el oír. Lo que tú terminas oyendo, tú te lo terminas creyendo. Ten mucho cuidado de lo que estás oyendo, porque lo vas a terminar creyendo. Entonces todos estos pasaban diciendo eso hasta que el pueblo llega. ¿Y sabes qué empiezan a hacer? A controlar la voz de la oposición. A callarla. A callarla. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasa si tú en Cuba hablas de algo que no apoya el socialismo? ¿Te callan o no? Te callan, empiezan a callar todas esas voces para que la única voz que empiece a oír el pueblo sea hacia donde ese dictador endemoniado los quiere llevar. Entonces, si tú te callas en tu casa, el único que va a hablar es el diablo. Y tus hijos van a terminar creyendo lo que tú callaste, pero que el diablo siguió diciendo. En casa y en esta iglesia, constantemente vamos a repetir: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Constantemente. Alguno que dice: pero pastor, ya pare con ese tema. Dile a Netflix y a todos ellos que paren y yo paro. Pero cuando dicen la mentira, mi responsabilidad es seguir predicando la verdad. Entonces, familia puede estar compuesta por muchas cosas. Bueno, por muchos órdenes. Pero matrimonio, solamente hombre y mujer. Bueno, entonces vemos a Noemí. Noemí en ese momento ya es la que toma las decisiones y finalmente ella se cansa de las malas decisiones pasadas que ha tomado. Así que decide tomar una buena decisión, que es volver al lugar de la promesa, volver al lugar de la obediencia. Ahora, cuando ella vuelve, la situación no cambió, por lo menos no de la noche a la mañana, porque las consecuencias existen. Lo que sí lograron experimentar inmediatamente fue la misericordia y la gracia de Dios. A lo que me refiero es que puede ser que en el momento en que tú te arrepientes y dices: yo cometí un error, yo abandoné algo en lo que debía haber insistido, y tú reconoces y te vuelves, en ese instante la situación no va a cambiar de la noche a la mañana, pero ahí mismo vas a empezar a experimentar la misericordia y la gracia de Dios. Porque si bien tuviste que huir sin Dios, tú regresas con Dios. Él regresa contigo. Y nos damos cuenta cuando el hijo pródigo te decide volver, que cuando todavía estaba lejos, el padre vino corriendo hacia él. Corriendo le dijo: hijo, falta un gran camino por devolverse, pero no te vas a devolver solo, te vas a devolver conmigo. Sin Dios huiste, pero con Dios regresas. Hay muchos que lastimosamente no se arrepientan por no asumir las consecuencias de lo que perdieron por la desobediencia. Pero por hacerlo, lo que hacen es poner en riesgo más. Y entre más te demores en volverte a Dios, más el diablo te va a robar. Es hora de poner fin a lo que has perdido por la desobediencia. Es hora de volverte al Padre, es hora de volver a empezar a construir, obedeciendo. Ahora, puede ser que tú hayas llegado a la iglesia mal y sin nada. Pero si tú le rindes tu corazón a Jesús, Él no te va a dejar ni mal ni sin nada. Él tiene un plan para ti, Él tiene un plan para tu familia. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor.
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay algunos que cuando miran su vida dicen, ya no me podría ocurrir nada bueno. Yo ya no podría tener una familia feliz, yo ya no podría tener una buena situación, yo ya no podría, ya mi fin va a ser malo. Pero independiente de si tienes 20 años o tienes 80 años, si hoy estás viniendo a Dios, la promesa sigue siendo la misma. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Biblia nos dice que es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Porque cuando tú estás con Dios, independiente de la edad a la que tú llegues a Él, lo mejor está por venir. Si nos adelantamos a la historia, nos damos cuenta que a pesar de que Noemí llegó sin nada, con una familia destruida, cuando se rinde a Dios, logra empezar a ver el favor, la misericordia y la gracia. Y nos dice que al final su vida fue una vida de prosperidad. Y que termina Dios dándole un nieto que es considerado como su hijo. Y nos dice en Ruth capítulo 4, versículo 17, las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Noemí ha tenido un hijo. Qué lindo es cuando Dios reúne a tus vecinos para decir, Dios lo prosperó. Dios le devolvió la honra. Dios reconstruyó lo que estaba hecho ruinas. Ahorita estaban acá Rodrigo y Ibis que estaban presentando. Y yo los miro a ellos y hace unos meses atrás los bautizamos y yo nada más lloraba cuando los bautizábamos porque cuando yo me encontré con ellos, me encontré con Rodrigo, estaban separados, ella estaba viviendo en otro país y él estaba de padre encargándose de sus 2 hijas. Él no venía a la iglesia, él simplemente metió a sus hijas en el daycare y un día viene a recoger a las niñas y nos encontramos. Él se me acerca y me dice, ¿usted es el pastor? Bueno, no me dijo así, me dijo, oye, ¿usted es el pastor? Para ser más exacto. Entonces me empieza a contar su vida y su vida completamente patas arriba, desordenada. Como si él hubiera dicho con su esposa, ¿qué te parece si desorganizamos todo? Algo que tú dices, el único que puede hacer acá algo es Dios. Puedo contar, ¿no es cierto? De todas formas voy a contar, así que no importa mucho. Y lo único que podemos decirle es, Rodrigo, empieza a venir tú a la iglesia. Empieza tú a buscar a Dios. Empezó a venir él. Ibis todavía no había aparecido, pero él empezó a venir y empezó a buscar a Dios. Y a medida que lo fue buscando, su situación no cambió ahí mismo, pero sí cambió el que ahora se lograba ver la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Su rostro empezó a ser diferente, se le empezó a ver nuevamente sonriente. Más adelante termina ella volviendo acá a Miami, termina viniendo a la iglesia y también enamorándose de Jesús. Y ahorita acaban de volverse a casar y están embarazados. Sí, ella la vieron gordita, pues no es la empanada, es el embarazo. A él sí es la empanada. Puede ser que tu vida sea como la Noemí antes de volverse a Dios, que lo hayas perdido todo. Puede ser que ya no tengas esperanza, pero Dios es experto en tomar caos y hacer edenes, en tomar vergüenzas y convertirlas en dobles porciones de su bendición, en tomar casos que no tienen solución y hacer grandes milagros. Cuando miramos el hijo que tuvo
Noemí, o que fue contado como su hijo, no termina diciendo eso. Y dice, lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. La mujer que creía que ya no tenía futuro, que ya no tenía esperanza, terminó siendo la abuela del rey David. Puede ser que tu situación sin solución sea el próximo David que Dios levante. Romanos 10:11 nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y de pronto, hasta el momento te has sentido defraudado porque has puesto tu confianza en el lugar equivocado. Pero si tú te vuelves a Dios, si tú pones tu confianza en Él, Él no va a permitir que tu vida termine en vergüenza. Esto es I Love My Family, protegidos por la obediencia. Que Dios te bendiga. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami, pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.